Buenos días. Entonces el día de hoy vamos a hablar, hoy 26 de abril del 2020, vamos a hablar en la asignatura de farmacognosia, el interés de la farmacognosia y la fitoterapia en el aparato excretorrenal, diuresis y procesos infecciosos. Podemos decir que la litiasis es la formación de cálculos. Estamos hablando de la litiasis renal, la formación de cálculos en un medio líquido, en este caso la orina. Los cálculos están constituidos por sustancias minerales, aunque también pueden ser productos orgánicos que han perdido su carácter soluble, es decir, que se vuelven cada vez más sólidos hasta producir la afección que se denomina litiasis renal. Su tamaño puede limitarse a unas finas concreciones, barro, arenilla o adquirir tamaños de bastante consideración, como algunos cálculos coraliformes renales. ¿Qué es esta palabra de coraliforme? Ya lo vamos a ver más adelante mediante una fotito, de donde vamos a hablar de la forma que tienen estos cálculos. Atendiendo al lugar de su producción, se distinguen en litiasis biliar, litiasis renal y litiasis pancreática. ¿Qué es lo que nos dice entonces esta diapositiva? Que la litiasis, la palabra litiasis significa piedra. Muchos ocupamos en términos médicos litiasis renal, sin embargo, en el lenguaje popular es conocido como piedra en los riñones. Entonces, es la formación de elementos líquidos que pierden su carácter líquido. Entonces, cuando decimos de litiasis biliar, decimos que es la existencia de cálculos a nivel de la vesícula biliar. Estos cálculos lo que van a provocar es que cuando nosotros ingerimos alimentos con bastantes grasas, como por ejemplo alimentos como la mantequilla, la leche, la grasa, esto hace que la vesícula biliar secrete bilis a través del conducto. Esta bilis va a llegar a la segunda porción del duodeno para llevar a cabo la digestión de todos los alimentos. Sin embargo, cuando un cálculo se enclava a nivel de las vías biliares o se enclava a la salida de la bilis de la vesícula, esto provoca un dolor fuertísimo, lo que se conoce como cólico biliar, y es un motivo frecuente de asistencia a las emergencias de los hospitales. Normalmente se presenta como un dolor a nivel del hipocondrio derecho, decimos los médicos, que es en la parte superior derecha del abdomen y que está asociado después de la ingesta de alimentos grasosos. Y la litiasis renal, a diferencia de la litiasis en la vesícula, es la que se produce a nivel de las vías urinarias, cuando un cálculo se enclava en los ureteres, no dejando pasar orina y provocando un espasmo en los ureteres y un dolor fuerte. Esto hace que el paciente vaya a visitar la emergencia solicitando un analgésico. Esto se cura con antiespasmódicos en la sala de emergencia. Y la litiasis pancreática es un tipo de litiasis en donde el cálculo va a viajar más allá de la vesícula biliar a través del conducto que va a desembocar a la segunda porción del duodeno, y esta es una forma más grave de proceso de litiasis de las vías biliares. Aquí podemos observar entonces cómo un cálculo está enclavado a la salida del riñón. Normalmente, como les decía, esto va a ocasionar un espasmo a nivel del ureter, y si el cálculo migra hacia abajo va a llegar a entrar o penetrar en lo que es la vejiga, cesando inmediatamente el dolor. Posteriormente, este cálculo, si es de pequeño tamaño, va a poder ser expulsado a través de la uretra. Aquí podemos observar en esta imagen las diferentes formas y tamaños del cálculo. Aquí podemos observar que estamos midiendo estos cálculos, estamos midiendo en milímetros y pueden llegar hasta medir centímetros. Aquí observamos en la figura 2A uno de las formas como son los cálculos coraliformes. Aquí podemos observarlo en la figura A y B. Podemos observar que estos cálculos coraliformes tienen una forma variada. Vamos a hablar ahora de los tipos de cálculos renales según su composición. Según su composición podemos observar 5 tipos de cálculos renales. Los más frecuentes son los de oxalato cálcico. Podemos decir que para estos tipos de cálculos la sal producida por la combinación de calcio y un ácido orgánico
va a ocasionar la formación de estos tipos de cálculos. Los cálculos de calcio son los más habituales, son los más comunes, ahí sometidos a una serie de procesos, entre los que se incluyen el beber líquido en poca cantidad o consumir un exceso de alimentos ricos en calcio, se combinan para producir pequeños cristales insolubles de oxalato cálcico, que luego se agregan y forman las denominadas piedras en el riñón. Es por eso que nosotros recomendamos a ciertos pacientes, o la mayoría pues, en general, el consumo adecuado de agua. Hay personas que la verdad es que no tienen esa costumbre de beber agua y la verdad es que uno tiene que beberse bastante, suficiente agua para poder limpiar sus riñones. Sumado a esto, la deshidratación de las pérdidas insensibles que el cuerpo experimenta producto del calor y de la actividad que nosotros hacemos diario en nuestro trabajo. Entonces, tiene que ser como parte de nuestro estilo de vida, nosotros tenemos que adoptar esa medida como es la ingesta de líquido suficiente para limpiar y mantenernos hidratados. El otro tipo de cálculos son los cálculos de fosfato cálcico. Decimos que la sal formada por calcio y un ácido con fósforo es bastante frecuente como en las anteriores también. El fosfato también es un componente habitual de la orina y del organismo. Es una mezcla de oxalato cálcico y fosfato cálcico. Ahora vamos a hablar de los cálculos de ácido úrico. Aparece en un 10% de los casos. El ácido úrico es un producto de desecho, consecuencia del metabolismo de ciertos alimentos, como las carnes rojas, las vísceras de animales o del alcohol, entre otros que se eliminan por la orina. Si la orina se vuelve ácida, puede formarse arenía o cálculos de ácido úrico. Entonces, siempre en el interrogatorio de estos pacientes, cuando llegan en la sala de emergencia o en la consulta externa con estos tipos de cálculos, una vez diagnosticados ya por determinados estudios, como por ejemplo el ultrasonido, nosotros en el interrogatorio les preguntamos a estos pacientes: ¿usted consume carne de cerdo? ¿Usted consume qué otro tipo de carne roja consume? Porque en estos tipos de pacientes y formadores de cálculos de ácido úrico deben de hacer dieta y deben de cesar ingiriendo este tipo de alimentos. Estos cálculos no se ven en las radiografías, como les decía, porque no son radiopacos. Por lo que se observan, es necesario recurrir a las pruebas de contraste o la ecografía. La ecografía es lo mismo que el ultrasonido. En el ultrasonido es la forma más fidedigna de detectar los cálculos renales. Otro tipo de cálculos son los cálculos de estruvita. Es un compuesto formado por amonio, un compuesto nitrogenado, magnesio y un ácido con fósforo. También se denomina piedra por infección, porque se forma solo cuando la orina está infectada. Es el tipo de cálculo más peligroso de todos, incluso puede destruir el riñón en el que se asienta. Además, no suelen causar cólicos renales como los demás, y el paciente puede pasarle desapercibida la existencia del problema. Entonces imagínense usted que este cálculo no produce espasmos ni dolor percibido por el paciente. Entonces el paciente puede ser víctima de una destrucción de su parénquima renal con la consecuente complicación y llegar hasta la insuficiencia renal crónica, porque no se manifiestan con dolor. Los cálculos de cistina. Es un compuesto producido por la ruptura de proteínas. Aparece en la infancia si existen enfermedades asociadas con alteraciones del metabolismo de la cistina. Les invito pues a ahondar más sobre este componente de cistina. La farmacognosia en relación a este tipo de patologías. En fitoterapia se recurre a plantas con acción eminentemente diurética, es decir, que provocan o estimulan la diuresis o la micción, y que favorecen la eliminación y disolución de los cálculos. Son también preventivos, dentro de los cuales podemos mencionar el jugo de limón, ya que los limones contienen citrato, que es un compuesto que ayuda a descomponer los depósitos de calcio y retardar su crecimiento. Entonces, imagínense ustedes que el limón favorece en la destrucción de los depósitos de calcio y retrasar el crecimiento de los mismos. Basta con tenerlo en su casa, hacer agua de limón y obtenemos ese efecto beneficioso. La albahaca contiene compuestos conocidos por ayudar a estabilizar los niveles de ácido úrico, lo que dificulta la formación de cálculos renales. Además contiene ácido acético, un químico conocido por ayudar a disolver los cálculos.
El vinagre de sidra de manzana, en lo particular, pues yo lo consumo, muy bueno. El vinagre de sidra de manzana también contiene ácido cítrico, que puede ayudar a disolver los depósitos de calcio. Y por último, el jugo o zumo o semilla de apio. El apio contiene antioxidantes y compuestos conocidos para incrementar la producción de orina, es decir, tiene un efecto diurético. Volviendo a hablar sobre el cólico renal, bueno, ya habíamos hablado que es un cuadro doloroso debido a los espasmos producidos al paso de un cálculo del riñón al ureter, es decir, de arriba hacia abajo, en el que queda enclavado. El cólico renal cesa una vez que el obstáculo penetra en la vejiga. Para esta dolencia se utilizan plantas antiespasmódicas y diuréticas con el objetivo de relajar el ureter y aumentar el volumen de orina. Aquí se menciona también la manzanilla, que tiene un efecto antiespasmódico, lo cual ayuda a aliviar el dolor, el ruibarbo para eliminar el exceso de ácido úrico y las plantas diuréticas como la cola de caballo, el diente de león y las estigmas de maíz. La hidroterapia. La hidroterapia resulta muy efectiva en caso de piedras en el riñón. Realizar baños calientes porque el calor dilata la vía urinaria y facilita el paso de las piedras. La hidroterapia estamos hablando de la terapia con líquidos, con agua. Vamos a hablar de la cistitis. Ese es otro motivo de consulta en las consultas externas o en las salas de emergencia. La cistitis no es más que la inflamación de la vejiga por diferentes factores. Aquí en la imagen de la izquierda podemos observar una vejiga normal, sin paredes engrosadas ni inflamadas. La cistitis es la inflamación de la vejiga. Ahí podemos observar paredes gruesas, inflamadas, rojizas, y esto ocasiona bastante dolor a nivel suprapúbico y disuria, que es el dolor al miccionar. La cistitis, pues como les decía, es una inflamación de la vejiga urinaria caracterizada por la micción frecuente, es decir, seguida, evacuación vesicular difícil y dolorosa, y ocasionalmente la presencia de sangre y pus en la orina. Se debe generalmente a la entrada de bacterias desde el exterior a través de la uretra. Es habitual en las mujeres. Para esta dolencia se utilizan plantas con acción sobre todo preventiva de nuevas recaídas, con acción antiinflamatoria, diurética y sedante. Esto de la prevención de las nuevas recaídas es muy importante porque en determinadas personas, sobre todo en las personas de la tercera edad, es un motivo bastante frecuente, ya que las infecciones de vía urinaria en este grupo de edad son bien frecuentes las recaídas. El paciente llega a hospitalizarse en las salas del hospital, a recibir antibiótico-terapia por vías intravenosas, y después de un determinado tiempo, si el paciente pues no ingiere lo suficientemente líquido o no hace una higiene adecuada, entonces puede recaer, y esto es muy frecuente de consultas en las unidades, incluso en las unidades de cuidados intensivos, las complicaciones de las infecciones de vías urinarias. El agua de limón es un antioxidante y contiene vitamina C, lo cual impide que las bacterias que provocan esta infección sobrevivan en las paredes de la uretra. El rábano es un diurético, lo cual facilita la expulsión de las bacterias a través de la orina, con lo cual se evita que permanezcan en el tracto urinario. El arándano. El zumo de arándano es un excelente complemento para el tratamiento de las infecciones de diversos tipos. Entre sus múltiples beneficios podemos destacar que evita que las bacterias se alojen en la vejiga y uretra y proliferen. En realidad el arándano es un tratamiento que están utilizando actualmente los urólogos. Esto tiene muchos beneficios y está probado, pues, está dado bastante abajo últimamente entre los urólogos, y ha tenido muchos efectos positivos. Bueno, aquí podemos observar el pH. ¿Qué es el pH? Normalmente en una persona sana el pH de la orina normal tiene un valor entre 4.5 a 8 y es ligeramente ácido. Un valor de pH más alto a 8, con presencia simultánea de nitritos, los nitritos se observan en un examen de orina, que normalmente no está presente en la orina, es decir, que los nitritos no tienen por qué estar en la orina, indica una infección bacteriana de la vía urinaria. Es decir, un pH superior a 8 con presencia de nitritos en un examen general de orina indica que estamos ante una infección de las vías urinarias. Los antibióticos químicos
Por ejemplo, aunque suelen ser efectivos contra las infecciones urinarias, provocan sin embargo una rápida adaptación y resistencia de los gérmenes. El problema es que actualmente en las farmacias uno llega y le dice al despachador, bueno, pero acá vendeme ampicilina, ¿y cuántas quiere? Le pregunta uno al despachador y uno dice, pues dame 5 ampicilinas. Entonces los despachadores, pues a uno le despachan 5 ampicilinas, pero la verdad es que la persona que pregunta y quiere comprar el antibiótico no tiene a veces la certeza de cómo es la dosis, cada cuánto se toma, por cuánto tiempo, sino que empiezan con cualquier tipo de antibiótico y lo dejan en los 3 días. Y una infección de vías urinarias no se va a curar jamás en 3 días de tratamiento. El tratamiento tiene que ser y cumplirse por un periodo establecido, no menos de 7 días, dependiendo del tipo de infección. En relación a los arándanos, podemos observar que la posología propuesta por la Organización Mundial de la Salud diferencia si se trata de profilaxis o de tratamiento. Para prevenir la infección del tracto urinario, aconseja de 30 a 300 miligramos al día de preparados que contengan un 30% de jugo puro, y como tratamiento de 360 a 900 cc de jugo o de 1 a 6 cápsulas equivalente a 90 cc de jugo por cápsula de extracto concentrado al día. Cuando se utiliza el arándano no se recomienda tomar sustancias que alcalinicen la orina, puesto que disminuirían la eficacia del ácido químico frente al Proteus mirabilis. De hecho, para favorecer su efecto antibacteriano, se aconseja la toma conjunta de un gramo de vitamina C al día, es decir, para controlar la orina con un pH ácido. Otra de las plantas es el tomillo, que es un antiséptico y a la vez también es un diurético. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el edema generalizado o hidropexia. ¿Cuántos de ustedes han tenido familiares o personas conocidas con edemas de miembros inferiores, edemas de miembros superiores o edemas generalizados? Esto del edema es una cosa también muy común en las emergencias de los hospitales. ¿Qué son los edemas? Los edemas son acumulaciones y retenciones excesivas de líquido en los tejidos, es decir, dentro de los espacios intercelulares de los tejidos. Se aprecia fácilmente debido a que la presión con el dedo sobre la piel deja una huella deprimida. Esto se llama fobia, denominada fobia. Su presencia puede obedecer a diversas causas, como por ejemplo la obstrucción de los vasos linfáticos, el aumento de la permeabilidad de las paredes vasculares, la disminución de la presión sanguínea distal e inflamaciones renales como la nefritis. La nefritis es bien común en los niños, también se le llama glomerulonefritis. Por su parte, la hidropexia es un edema generalizado por todo el cuerpo. Suele deberse a trastornos cardíacos como una alteración de la circulación venosa o una insuficiencia cardíaca extrema, o problemas de naturaleza metabólica, lesiones que actúan como irritantes del peritoneo, como cánceres del intestino y de ovario, etc. En fitoterapia se recurre a plantas de acción diurética, es decir, que estimulan la erección y su diurética potente, así como cardiotónicos reguladores del rendimiento cardíaco. Mencionamos el cilantro, que es un diurético depurativo, el ajo, que es un diurético natural muy eficaz para reducir la retención de líquidos, sobre todo en los pies y las piernas. Y el vinagre de manzana puede ser usado como un tónico diario para evitar o reducir edemas, además de consumirlo en ensaladas y otras preparaciones. Yo se lo recomiendo, es muy bueno, sobre todo en las ensaladas, porque yo, en lo personal, pues yo lo consumo. Los edemas son acumulaciones y retenciones excesivas de líquidos en los tejidos. Bueno, todo eso ya lo mencionamos. Aquí tenemos un edema generalizado. Podemos ver a este paciente con edema facial, podemos ver un edema a nivel de antebrazo y las manos, y podemos ver un edema a nivel abdominal, o lo que se llama ascitis. Esto puede ser debido a problemas también de nutrición. Aquí le podemos observar la fobia, que queda una vez que uno palpa o toca con el dedo la parte de las piernas del paciente. Aquí hay una retención de líquido. Entonces, en este caso, podemos investigar causas renales, causas cardíacas, etc. La tarea que yo les voy a dejar es describir la dieta que tienen que seguir los pacientes que tienen problemas renales. Porque los pacientes con problemas renales tienen una tasa de filtración glomerular, una tasa de filtración del riñón que está disminuida, y tienen que tener mucho cuidado
cuidado con el consumo de líquidos de determinados tipos de alimentos y de fármacos químicos. Y también incluso con los elementos de la fitoterapia. Entonces me interesa que ustedes manejen sobre todo la dieta de estos pacientes con problemas renales crónicos, porque esto es el pan diario en los hospitales. Actualmente, pues una de las formas en que se combate la enfermedad renal crónica es a través de la hemodiálisis, que existen en diferentes centros asistenciales del país. Sin embargo, estos pacientes tienen que tener una dieta bien exhaustiva, bien específica. Otra cosa que les dejo es describir los alimentos que se deben evitar en estos pacientes con enfermedades renales, porque estos pacientes, como les decía, deben de tener unos estilos de vida bien específicos y no pueden comer lamentablemente cualquier cosa. Bueno, esa ha sido la clase del día de hoy referente a lo que es el aparato excreto renal y esperamos que la próxima vez que nos encontremos pues podamos superar todos los problemas técnicos que tuvimos el día de hoy y estamos en contacto y les agradezco y estamos al habla y en contacto vía WhatsApp. Buenas